Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, claramente íbamos a conversar de otros temas, información política, el tema sanitario, pero esta noticia se toma a la agenda. ¿Cuál es la reacción del gobierno, ministro, frente a este hecho de sangre en la región de la Araucanía? Bueno, primero obviamente lamentar este hecho. Aquí hay un carabinero que estaba en sus funciones, que finalmente fallece en sus funciones, es decir, es un nuevo mártir de carabinero. Y nosotros no podemos seguir normalizando una lógica de violencia hacia carabineros, una lógica de violencia en la toma de terrenos, en la toma de carreteras. Simplemente no es aceptable ese nivel de violencia. Yo no tengo más información todavía. El ministro Delgado, el ministro de Interior, va a dar una conferencia en un rato más donde él va a poder entregar parte de las preguntas que sin lugar a dudas muchos de ustedes tienen en sus hogares, pero por ahora, por supuesto que condenamos el hecho con toda nuestra fuerza. Le mandamos nuestros abrazos a su familia, a la institución de Carabineros, y yo creo que ya basta ya de esa violencia que algunos lamentablemente pretenden justificar a través de distintas vías. No queremos más violencia en ninguna parte de nuestro país, queremos que haya obviamente el imperio del derecho, del orden, de la paz. Eso es lo que estamos buscando como gobierno y lo vamos a seguir haciendo. Sí, claramente, usted lo mencionaba, ministro, aquí no hay mayores antecedentes, o sea, solamente lo que estábamos relatando, que es la información policial, este hecho que ocurrió a las 4 de la tarde, 35 minutos después en el hospital de Cuyipulli termina lamentablemente falleciendo este sargento primero, Francisco Abraham Benavides. Usted mencionaba que hay sectores políticos que obviamente que este tipo de manifestaciones, que este tipo de hechos, obviamente nadie va a querer que un carabinero muera, pero han tenido ciertas posiciones que ustedes son muy críticos respecto a lo que sucedió en la Araucanía. ¿Cuáles son los sectores puntualmente a los que usted apunta, ministro? Lo que pasa es que hay sectores políticos que están adentro del Congreso u otros que normalizan la violencia y creen que es válida el ejercicio de la fuerza para manifestar posiciones políticas, y simplemente no lo es porque es la antítesis de la democracia. Entonces hay algunos que han sido ambiguos, otros que han votado en contra leyes que permiten perseguir de mejor forma a aquellos que cometen delitos. Obviamente que yo no he visto a ningún parlamentario diciendo que está bien que muera un carabinero y jamás voy a sostener algo como eso. Pero sí son ambiguos frente a la violencia, de permitirla, de relativizarla, de normalizarla, en ese lugar, en la Araucanía o en otros lugares, y eso es algo que simplemente no puede ocurrir. Y por lo mismo, como le digo yo, creo que hay que ser prudentes sobre las circunstancias de los hechos. Todavía nosotros no tenemos toda la información. El intendente va en camino allá y una vez que llegue él va a dar ahí mismo una conferencia, lo mismo con respecto al ministro Delgado, que está juntando absolutamente todos los antecedentes, y en un ratito más también va a estar con toda la prensa. Porque seguramente, ministro, después de este hecho van a volver, obviamente se va a profundizar en el tema de la Araucanía, se van a proponer más medidas. Uno recuerda el último gran episodio fue lamentablemente que se vieron involucrados compañeros nuestros en la provincia de Arauco, Iván Núñez con Esteban Sánchez, y uno ve, ministro, que al final son episodios que se van repitiendo, es como una suerte lamentablemente de déjà vu, en que al final la solución nunca llega. Y como yo decía justo antes de sentarme aquí contigo, esta es una tarea de Estado, no es solamente una tarea de gobierno, porque quien persigue a estos delincuentes, digamos, y quien tiene que encontrar la verdad son primero la Fiscalía, luego los tribunales de justicia. Por supuesto, las policías tienen un rol también de poder garantizar la paz en los distintos sectores, y la política también tiene que hacerse cargo de esto. Y por lo mismo nosotros esperaríamos que transversalmente hubiese una condena a este hecho, pero no solo en términos de palabras, sino que también de acciones. Y ahí es donde el presidente había convocado ya hace un buen tiempo atrás una mesa que no partía desde cero, porque ya se han hecho muchas mesas de diálogo, se han hecho distintos ámbitos, ya sea por uno en aumentar las inversiones que se requieren en una de las zonas más pobres de nuestro país, pero también es el diálogo como la fórmula para solucionar parte de los conflictos que hemos tenido hace mucho, mucho tiempo. Y otra cosa radicalmente distinta es también los hechos de terrorismo que hemos visto, los hechos de violencia brutal, que nada tienen que ver con las disputas que tienen más de 100, 200 años, o inclusive algunas más. Entonces hay que separar radicalmente lo que significa la conversación y el diálogo sobre, por ejemplo, la causa con los pueblos originarios, particularmente con el pueblo mapuche, sus reivindicaciones, y otra cosa distinta es esta violencia asesina, que son cosas completamente distintas, por eso no hay que mezclarlas. Y aquí hay que hacer un buen trabajo de investigación que le corresponde a la Fiscalía y luego a los mismos tribunales. De allí que no es algo solo de gobierno, sino que es algo de Estado, y por supuesto se va a referir a ello el ministro de Interior en un rato más. Y justamente en ese punto, ministro, el Estado perdió el control de lo que sucede en la región de la Araucanía. Por eso voy más allá que el gobierno. El Estado perdió el control porque muchos han criticado que no hay Estado de Derecho hace mucho tiempo en la Araucanía y también en la provincia de Arauco. No. ¿Hay Estado de Derecho?
Lo hay. Lo que también hay son hechos de violencia que son gravísimos, que lamentablemente tienden a empezar a normalizarse, como te decía antes, algunos que los minimizan o que dicen que, o le entregan un intento de moralidad o de ética a la violencia por una razón política, y eso es inaceptable en una democracia. Entonces yo creo que ni de la extrema izquierda ni de la extrema derecha lo que tienen que hacer es mezclar esto en el conflicto que se ha tenido durante mucho tiempo entre el Estado y los pueblos originarios, porque otra cosa es cuando vemos que hay acciones que son concertadas de crimen organizado, de narcotráfico, de robo de madera y personas que están disponibles a asesinar carabineros. Eso tiene una connotación completamente distinta y hay que perseguirlo como lo que es. Es un acto, por supuesto, delictual que deja en luto no solamente a la institución de Carabineros, sino que a todos aquellos que creemos en la libertad, a todos aquellos que creemos en la paz y a todos aquellos que creemos en el diálogo. Eso es parte esencial de la democracia y es lo que esperaría que ocurriera transversalmente, que avanzáramos en esas mismas medidas, diálogo por una parte, en otra, unas soluciones y persecución a los delincuentes en aquellos delitos que se cometan, por ejemplo, como el que aquí ha ocurrido, que termina con un carabinero fallecido. Una noticia absolutamente en desarrollo, después vamos a estar profundizando en Canal 24 Horas. Ministro, queremos entrar en lo que concentraba en un principio justamente esta conversación que habíamos pactado con usted. Este famoso pase de movilidad que instala nuevamente la polémica, ministro, usted lo decía en la mañana, no nos confundamos aquí, no hay una señal equívoca, salió que algunos intentan confundir a las personas. ¿Esto también no confunde un poco a la ciudadanía, ministro, cuando hace algún tiempo el mismo ministro París decía que las personas, aunque estén vacunadas, se siguen contagiando? Claro, usted decía, no es un chip libre, pero se acerca. No, para nada, no es un chip libre ni se acerca, ni tampoco es un carné verde como otras personas han tratado de comparar que existe en otras partes del mundo. Yo sé que circuló mucho a través de WhatsApp y Facebook y Twitter esa figura del Madison Square Garden que tenía por un lado a las personas vacunadas que estaban sin mascarilla juntas y la otra a las que no estaban vacunadas. Eso no es lo que estamos haciendo acá. Aquí lo que estamos haciendo es dar una simple mayor libertad a aquellas personas que desde febrero en adelante se han vacunado y que sabemos por la ciencia que tienen una menor probabilidad de contagiarse, segundo, una menor probabilidad de enfermarse de manera grave, pero sí significa que tenemos que seguir cuidándonos. Entonces es un poco de mayor libertad. ¿En qué sentido? En que si una persona está en una comuna en cuarentena, hoy día tiene 2 permisos de 2 horas para ir a hacer distintas compras si lo requiere u otro tipo de cuestiones. En este caso le estamos diciendo que esas personas que estén vacunadas, que hayan completado el ciclo completo, es decir, sus 2 vacunas y 14 días después, en vez de tener que ir a la comisaría virtual, pueden ocupar el código QR que se saca de la página yomevacuno.gov.cl. Estamos diciendo también que pueden haber viajes interregionales, pero solo entre comunas que estén en fase 2 o más. Ejemplo, si yo estoy en una comuna que está en fase 2 y quiero ir a cruzar a la 6ª región, a una comuna que está en fase 1, no puedo hacerlo. Y además, las otras restricciones que se imponen en las comunas que están en cuarentena o que están en fase 2 y por tanto en cuarentena el fin de semana, siguen exactamente igual. Te pongo un ejemplo. Esto no permite que una persona trabaje en una comuna que está en cuarentena si es que la empresa donde trabaja no es esencial y por tanto no tiene permiso único colectivo. Entonces es un avance que es importante porque obviamente hay más de 7,5 millones de personas que están vacunadas, que cumplieron ese ciclo de vacunación, particularmente adultos mayores. Y eso es súper importante porque ellos son los que han estado confinados durante más tiempo y antes tenían medidas de confinamiento todavía más rigurosas que las que tenía el resto de la población y son los que mejor se han portado durante toda la pandemia. Entonces, queremos, al tiro termino, queremos ir de a poco dando esas, recuperando las libertades que se han perdido producto de la pandemia. O sea, la razón por la cual hay toque de queda, hay confinamientos y otro es por el bienestar personal, pero también general. Pero se da una jornada también que los números no son muy positivos, ministro. 60% aumento en los casos en las 10 comunas, en las 10 primeras comunas que salieron de confinamiento en la región metropolitana. En algunas, por ejemplo, en Lo Barnechea y Las Condes se ha duplicado la cantidad de casos. Por eso del Colegio Médico han insistido. Es una señal al menos contradictoria, dice el Colegio Médico. Mira, nosotros tomamos las críticas cuando se hacen de buena fe, siempre las tomamos bien. ¿Es de mala fe la crítica del Colegio Médico? Al contrario, lo que estoy diciendo es que siempre cuando hay críticas que son de buena fe, nosotros las tomamos, las recibimos y por supuesto que estamos disponibles a modificar ciertos aspectos. En este caso, cuando algunos han querido comparar esto con un carné verde, y te acabo de decir, no tiene nada que ver porque en otras partes del mundo los carnés verdes son otras cosas que permiten, por ejemplo, eso que vemos en Estados Unidos y otros lugares, y eso no tiene nada que ver con esto. Segunda cosa, otros dicen, oye, lo mismo que el permiso de vacaciones. Perdón, cuando se hizo el permiso de vacaciones no había ni una sola persona vacunada en nuestro país.
Hoy día tenemos más de 9 millones de personas vacunadas con una dosis y más de 7,5 millones de personas vacunadas con 2 dosis. Entonces, creámosle la ciencia también. Tercero, y aquí nos puede ayudar el Colegio Médico y otras tantas agrupaciones. No significa que podamos relajar las medidas. De ahí que no es un chip libre, es decir, las personas no por el hecho de tener este pase de movilidad, y por eso no quisimos llamarle ni carné verde, ni pasaporte, ni ninguna otra cuestión. Pero se parece. Es que no es así, porque en la comunicación de riesgo es clave esto también. Lo que permite es que haya una mayor movilidad cuando estamos en fase 1 y en fase 2, aquellas personas que han sido además vacunadas y que tienen una menor probabilidad de ellos contagiarse, de ellos mismos agravarse y también entonces para otras personas. Por eso es que es una pequeña libertad adicional, pero no significa un salto gigantesco. Entre otras cosas porque algunos nos decían, oiga, se acabó el plan paso a paso, termínenlo. ¿Qué significaría eso? ¿Que de un día para otro terminemos todas las cuarentenas? Pero, ministro, Recordemos solamente un además punto, no es tan pequeño el avance. Por ejemplo, una persona que, no sé, vive en una comuna en cuarentena, trabaja en una comuna que está en fase 2, por ejemplo, hasta el día de hoy no podía ir a trabajar, y son muchas personas. Hoy día con este permiso podría ir a trabajar. No, pero ojo, esto no tiene que ver con las restricciones que las personas distintas del paso a paso. Lo único que permite este permiso de movilidad es que una persona con ese código QR, en vez de pedir los 2 permisos, como te decía, si estaba en una comuna en cuarentena, para ir a hacer lo que tenía que hacer, ahora puede ir con su código QR. No permiten otras cosas más. No permite que haya mayor aforo, no permite que se viaje internacionalmente. Algunos también preguntaban eso. No, es simplemente mayor movilidad para aquellas personas que completaron su ciclo de vacunación y sabemos que ellos, la mayor parte, son adultos mayores y por de pronto también confiamos en su responsabilidad. Yo creo que es un momento, Andrés, también que tenemos que poner en discusión. Están bien las medidas que se han tomado, sabemos, para quienes creemos en la libertad, que hacer todas estas restricciones son dolorosas para muchas personas. El toque de queda, los confinamientos y otros, y generan efectos negativos, no solamente económicos, sino que también en salud mental y otros tantos. Entonces queremos ir de a poco dando esas mayores libertades que se perdieron producto de la pandemia. Entonces esto no significa en ningún caso chip libre. Entiendo, por supuesto, la preocupación del Colegio Médico, compartimos parte de su preocupación, pero no creemos que esto sea comparable ni con lo que ocurrió en el verano, ni con un carné verde, ni con otras cosas que pasan en el resto del mundo. Chile es uno de los países que más ha podido vacunar precisamente gracias al trabajo gigantesco que se ha hecho de forma transversal, desde los municipios, desde la atención primaria, desde los hospitales, desde los funcionarios y funcionarias de la salud. Ministro, hoy día lo decía en una entrevista el exministro de Salud, Jaime Mañalich, no soy partidario de renovar el toque de queda. El 30 de junio se toma la decisión de renovar o no el estado de excepción. ¿En qué posición está hoy día el gobierno respecto a esa decisión? Obviamente se va a tomar después, pero de acuerdo a los números, se ve difícil más que nunca la discusión de renovar un estado de excepción. A ver, recordemos la discusión que se dio hace poco tiempo atrás, de hecho. Cuando se votó esto mismo en el Congreso, la oposición votó en contra de poder establecer cuarentenas. Porque cuando votaron en contra de que hubiese un estado de excepción ampliado, votaron en contra de que pudieran haber cordones sanitarios, cuarentenas generales y una buena parte de lo que hoy día es el plan paso a paso. Y a nosotros nos parecía de que era inconveniente terminar en ese momento el estado de excepción. Sin estado de excepción no puede haber toque de queda. Sin estado de excepción no pueden haber cuarentenas generales. Es decir, no se puede hacer un confinamiento de una comuna. Solamente se puede obligar a una cuarentena a una persona que es contacto estrecho o que es COVID positivo. Entonces, eso es algo que obviamente vamos a tener que evaluar cuando queden pocos días ya. Y con respecto al toque de queda, se ha ido ampliando. Y de nuevo, esta medida va en esa línea. Va en la línea de ir ampliando las libertades a medida de que tenemos más porcentaje de las personas que están vacunadas. Y un mensaje súper importante, Andrés, para todos los menores de 40, vayan a vacunarse. De hecho, hoy día mismo vimos que había algunas filas en algunos lugares. Es una buena y una mala noticia, no queremos que hayan aglomeraciones, pero sí que haya un mayor interés de las personas por ir a vacunarse, particularmente en esos grupos más jóvenes. Estaba siendo un poco más difícil y si bien este pase de movilidad, digamos, no tiene como objetivo el incentivar la vacunación, si eso es una de las consecuencias, bueno, bienvenido sea que haya más personas que quieran vacunarse. En este caso es una medida que es responsable, que fue meditada y que genera un poco más de recuperación de esas libertades que durante 13 meses nos han tenido todos, digamos, por producto de la pandemia, con mayores confinamientos, mayores restricciones. ¿Pero esta puede ser la antesala del fin del toque de queda, ministro? Bueno, eso es algo que solamente se justifica en términos de lo sanitario, es decir,
si es que comienzan a entrar menos personas a las camas críticas, que es una cuestión fundamental. Hoy día no, por ejemplo, hoy día no está ese escenario dispuesto. No, hoy día no. Sí cumple un efecto el toque de queda en que haya menor movilidad, en que haya menos fiestas clandestinas y una serie de otras cosas que sí son lugares en donde se produce o son más peligrosos, digamos, en términos de contagio. Hay una mayor probabilidad de que haya más contagio. En cambio, en lo que nosotros estamos haciendo, en este permiso de movilidad, son en general de bajo riesgo, porque de nuevo, están las medidas tomadas. Si estoy en una comuna en cuarentena y voy a la feria o voy a algún lugar a comprar algo, están las medidas, están los aforos en esos mismos lugares que se van a mantener. No significa, por eso decíamos Chile libre, no hay Chile libre porque se mantienen las mismas restricciones que hoy día existen en el paso a paso, y hoy día vimos que hubo comunas que retrocedieron y pasaron a cuarentena y otras que salieron de cuarentena. Entonces sí, obvio que nos preocupa que haya un aumento en las comunas que tú mismo mencionabas. Habían bajado harto, entonces claro, la base de comparación hace que efectivamente se vea grande, pero obvio que nos preocupa. Y entonces queremos hacer un llamado a las personas a que se cuiden porque no ha terminado el coronavirus. Y vamos a seguir en modo COVID durante un buen rato, y eso significa que, bueno, yo aquí estoy solo, digamos, por eso puedo estar sin mascarilla, pero si estamos con otras personas hay que estar con mascarilla, hay que mantener el distanciamiento, hay que hacer un permanente lavado de manos, hay que ventilar. Yo sé que ahora empieza a hacer frío, pero igual, hay que ventilar, ojalá cada una hora ventilar al menos unos 5 o 10 minutos. Eso también sirve y aumentar la vacunación. Tenemos todo dispuesto, sobre todo a las personas más jóvenes, así que también hay ayuda de parte de los medios, que yo sé que lo han hecho, para que todas las personas también vayan a vacunarse. Ministro Jaime Belolio, vocero de Gobierno, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas, una jornada difícil, lo decíamos al comienzo, este lamentable fallecimiento del carabinero en la región de la Araucanía. Noticias en Desarrollo. Ministro, muchas gracias por este espacio. Gracias, Andrés. Un abrazo. Chao, chao.